mucho tiempo hemos creído que estamos solos en este mundo, pero no es así. Bienvenido a Viviendo del Miedo. Comenzamos. Viviendo del Miedo. Amigos míos, sean bienvenidos a Viviendo del Miedo y les voy a contar la historia de la cola del diablo. Dice así. En el hospital, las horas pasaban lentamente, sobre todo en el turno de la noche. Las enfermeras tienen la costumbre de contarse historias entre ellas, de cualquier tipo. Divertidas, dramáticas, de terror y de amor. Pero eran las historias de terror las que preferían las novatas. Una vez, una de las enfermeras más viejas, llamada Mercedes, durante una noche contó la siguiente historia. Hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente a un anciano de unos 80 años, el señor Moore, que llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. Lo operaron de urgencia y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y luego lo pusieron en la sala del pabellón 3, donde generalmente van a parar los pacientes que ya no tienen más remedio. Nadie quería atender al señor Moore. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era muy agresivo y mordió en varias ocasiones a las enfermeras. Lo ataron a la cama, pero aún así trataba de mordernos si nos acercábamos demasiado. Una noche escuché el timbre de uno de los pacientes y al ver el tablero me di cuenta de que se trataba de la habitación de Moore. Como yo era la más novata de la nueva generación, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué era lo que pasaba. Pero cuando llegué a la habitación me encontré con una sorpresa. La cama de Moore estaba vacía y había sangre en el centro de las sábanas. Había mucha sangre. El paciente que compartía la habitación con él era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo y de repente me sentí embargada por un terror inexplicable. Un terror que me sacudió de pies a cabeza. Ustedes saben que el pabellón 3 es un lugar de por sí terrorífico. La gente se muere ahí todos los días. Se escuchan lamentos, llantos, gemidos. Los pasillos siempre están mal iluminados y huele mal. Aunque una termina por acostumbrarse. Miré hacia abajo y vi que un rastro de sangre se dirigía hacia el elevador. Seguí el rastro con la mirada y al llegar al extremo del pasillo donde hay una curva, vi que algo se arrastraba sobre el suelo. Parecía una serpiente. Al principio pensé que era una serpiente, pero luego con horror me di cuenta de que se trataban de las tripas del señor Moore. Se le había abierto la herida y arrastraba las tripas como una horrible cola de unos 10 metros de longitud. Se tambaleaba en dirección a la puerta abierta del elevador. Con aquella asquerosidad, siguiéndolo, corrí hacia él y resbalé en la sangre del piso. Y creo que fue una suerte, porque cuando el señor Moore se metió al elevador, se dio vuelta y me sonrió. Fue la sonrisa más maligna y demencial que vi en mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor o la locura. Apretó el botón de la planta baja y las puertas del elevador se cerraron. Y gran parte de sus tripas habían quedado fuera. No hay que decirles lo que ocurrió cuando bajó el ascensor. Tampoco quiero hacerlo, fue muy repugnante y estremecedor. Incluso los médicos experimentados vomitaban al ver el interior del ascensor. Pero el horror no terminó allí. Al cabo de una semana de haber muerto el señor Moore, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3, con las tripas siguiéndolo como un rabo. La enfermera renunció algunos días después y el mito del fantasma del señor Moore quedó, aunque nadie volvió a verlo. Apenas la enfermera Mercedes terminó de contar esto y una de las novatas señaló con cara de espanto hacia el pasillo. Allí, a través de la puerta entreabierta, podía verse un intestino largo y ensangrentado que con lentitud de gusano se arrastraba sobre el suelo en dirección a los elevadores. Viviendo de las redes termina transmisión. No nos hacemos responsables por lo que suceda en tu casa. Muy buenas noches.